bienvenido al módulo de selectividad de validación de métodos. Vamos a revisar todos los, digamos, experimentos que están asociados con esta prueba y sobre todo las formas de evaluar los resultados, que se vuelve bastante importante y crítico para esta prueba que eventualmente algunos expertos la recomiendan que pudiera ser de las primeras, si no la primera. Entonces, dentro del mapa de las características operacionales tenemos a la selectividad, que en el argot ustedes van a ver que muchas veces tiene ciertas similitudes o algunas veces ciertas diferencias con la palabra especificidad. Entonces vamos a ver esas diferencias. Ya vemos aquí que la selectividad es una de las pruebas que se tienen que hacer siempre para, sea validación primaria, sea verificación de método, sea para método normalizado, sea para método modificado, siempre hay que hacerla porque es muy crítica. Entonces, iniciamos con la IUPAC, que es la Sociedad Internacional de la Química, donde define la selectividad en un análisis para hacerlo específico a la selectividad de otros ámbitos. Aquí lo hacen con el apellido en un análisis, o sea, en un ensayo. Cualitativa, cuando hablan de selectividad cualitativa, la denominan medida hasta la cual otras sustancias interfieren en la determinación de una sustancia de acuerdo a un procedimiento dado. Y la selectividad cuantitativa, un término usado en conjunción con otros sustantivos, por ejemplo, constante de selectividad, coeficiente de selectividad, índice de selectividad, factor de selectividad, número de selectividad, para la caracterización cuantitativa de interferencias. Básicamente, si encontramos en Eurachem, que es la Sociedad Europea de los Químicos, la definición de especificidad, ustedes algunas veces habrán oído hablar, por ejemplo, en el BIPM, hace su aporte al vocabulario metrológico y esa definición está en función de que es la propiedad de un sistema de medición empleando un procedimiento de medición especificado por la que el sistema proporciona valores medidos para uno o varios mensurandos, de modo que los valores de cada mensurando son independientes entre sí o de otras magnitudes existentes en el fenómeno, cuerpo o sustancia en estudio. Esta es la definición del 2008 del vocabulario metrológico que la ha adoptado. También cuando hablamos muchas veces de especificidad, un ejemplo clásico es cuando se analiza sustancias reguladas como la cocaína. El cromatograma de la cocaína se parece mucho al cromatograma de la silocaína. Y pues la silocaína es el medicamento que usan en odontología y la cocaína pues es la sustancia prohibida. Entonces se dice que un método es más específico que otro porque es capaz de discernir entre cocaína y silocaína, así sus espectros sean muy similares. Entonces dice Eurachem, grado en el que un método puede ser utilizado para determinar analitos particulares en mezclas o matrices sin interferencia de otros componentes de comportamiento similar. La AOAC también hace su propia definición de especificidad y dice que es la capacidad de un método para medir solamente lo que se pretende medir. O sea, ustedes pueden haber visto o escuchado cuando hacen radiografía para detectar tumores en el cuerpo humano, por ejemplo, para el área de cáncer, y se concluye que esa radiografía no es específica, porque se ve como si todo el cuerpo tuviera tumores o estuviera haciendo metástasis, pero ellos prefieren ir a gammagrafías que dicen que son métodos más específicos, que detectan ya el problema que están buscando. La ICH también, que pues es de reconocido prestigio, dice que especificidad es la capacidad de determinar el analito inequívocamente en presencia de componentes, los cuales se espera que estén presentes como son impurezas, productos de degradación y componentes de la matriz.
Ustedes también pueden haber escuchado en el caso de métodos de tamizaje, que le llaman en algunos sectores de salud, clínicos, de genética, el método establecido por la EPA para determinar cambio de color con un kit para detectar presencia de PCBs en aceite dieléctrico de transformador eléctrico. Manifiesta la EPA que hay un 2% de falsos positivos y 2% de falsos negativos. Es decir, que hay interferencias que generan esos falsos positivos, como la sal de camino, que decíamos que la usan en donde hay estaciones y se congela el agua y se presenta el hielo encima de las carreteras o de las montañas, como vimos en las épocas de carreras en Europa. El estudio se realiza comparando los resultados con ensayos de cromatografía, que es altamente específica. O sea, la cromatografía le llaman que es un método altamente específico porque él detecta el PCB. En cambio, el método orientativo o cualitativo de tamizaje, pues presenta muchos posibles falsos negativos o falsos positivos. Muy bien. Entonces, selectividad, en resumen, consolidando, dice que es una propiedad atribuible a un método analítico que puede definirse como su capacidad para originar resultados que dependan de forma exclusiva del analito para su cuantificación. Se materializa en las denominadas interferencias, que son perturbaciones que alteran alguna, varias o todas las etapas del proceso analítico y por consiguiente a los resultados analíticos que se ven afectados por errores sistemáticos, que es bien importante esto del sesgo que se va a presentar posiblemente por algunos efectos de las interferencias. Muy bien. Cuando se habla de selectividad en los métodos, entonces tenemos la selectividad de la extracción o la reacción, en un ejemplo, polímeros impresos, la selectividad de detección en espectrometría de emisión atómica, la selectividad de separación en cromatografía, la combinación de selectividades, como son los casos de cromatografía de gas y con espectrometría de masas, y altos requisitos de selectividad, como son en otros métodos más complejos. Muy bien. La interferencia, pues, son esas cosas indeseables que se presentan a veces en forma natural o por la manipulación de materias primas, de productos, almacenamientos, empaques, etcétera. Acuérdense que, por ejemplo, el PCB se produce es porque descubrieron que en los transformadores eléctricos de cierta época, la Westinghouse utilizó pintura para el interior de los transformadores eléctricos y después descubrieron que esa pintura liberaba PCBs que iban al aceite que hace refrigerante. Cuando se explota el transformador, pues ese aceite con ese PCB va al medio ambiente y es donde se presenta la terrible situación de la contaminación. Entonces ellos todas las veces que le hacen mantenimiento a transformadores eléctricos, a ese aceite, analizan si ha tenido esa exposición a esos PCBs para retirar el aceite y hacerle un mantenimiento inhibitorio. Entonces, la interferencia es aquella sustancia que causa un error sistemático en la determinación del analito de una magnitud igual o superior a un valor establecido. Entonces, muchas veces hay 1, 2, 3, 4, 5, N que toca identificarlos para saber cuál puede estar afectando más al resultado. Entonces, la metodología experimental en general podemos denominarla para confirmar identidades en métodos, o sea, métodos cualitativos. Nos interesa saber si está o no está, o la selectividad que le llamamos en los métodos cuantitativos para determinar la cantidad de interferencia presente en el analito. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos muestras y materiales de referencia mediante un método propuesto y otros métodos independientes. Eso es sería lo más adecuado. Eh, vas a usar los resultados de las técnicas confirmatorias para asegurar la capacidad del método, para confirmar la identidad del analito y la capacidad para medirlo libre de otras interferencias. Entonces, exactamente el ejemplo del PCB. Lo hacemos con un método orientativo y los posibles negativos
pues se deben confirmar con cromatografía, porque pues ya los positivos van a ser tratados adecuadamente para evitar el impacto al medio ambiente, pero los negativos tienen que ir a cromatografía para confirmación. Eso es un método contra otro método. Y decir que tanta evidencia de soporte se requiere razonablemente para dar suficiente confiabilidad. En el otro ámbito, analizamos muestras que contengan varias interferencias sospechadas en presencia del analito de interés. Examinamos el efecto de esas interferencias. La presencia de las interferencias incrementa o inhibe la detección o cuantificación del mesurando, que es bien importante analizar en la medida que va teniendo más interferencia, en qué medida afecta al resultado del analito. Y si la detección o cuantificación se inhibe por las interferencias, se requerirá un desarrollo complementario del método. Muy bien. Entonces, en consolidación de selectividad o especificidad, digamos que los químicos han llegado a estas definiciones y acuerdos, digamos, modernos. Hablan de la quimioselectividad como reacción preferencial de un reactivo químico con diferentes grupos de compuestos o elementos. La quimiespecificidad es la reacción preferencial de un reactivo químico con un compuesto o elemento. Un método es selectivo si puede determinar simultáneamente varios componentes independientemente uno del otro, los separa. Un método es específico si solo un componente puede ser determinado independientemente de los demás componentes, o sea, no se deja interferir por los otros componentes y va específico al que busca. Muy bien. Bajo estas connotaciones conceptuales, pues ya sabemos que el interferente es el factor común entre especificidad, selectividad y el efecto matriz. Eso podría ser muy crítico para los resultados. Las interferencias, pues digamos que se han determinado en principio que pueden generar efectos traslacionales, es decir, que hay un sesgo constante, independiente de la concentración, siempre se mantiene el corrimiento, un sesgo, y cambia el intercepto. O sea, fíjese que inicialmente está muy pegado a cero y después puede estar muy diferente. Y los efectos rotacionales de esas interferencias son proporcionales a medida que va subiendo la concentración del analito, va también cambiando la de la interferencia. El sesgo es variable, pero no cambia el intercepto. Eso da pues a una serie de situaciones bien interesantes. Esta la primera, el primer ejercicio que podemos contemplar. Allí está la cibergrafía para que lo puedan mirar en detalle con toda la literatura y los análisis. Igual en el Excel que vas a encontrar acompañando la presentación, pues están los cálculos para que lo puedan reproducir ustedes. Entonces, estamos hablando de señal de medida, pero esa señal es producto de una señal de analito que se está combinando con una señal de interferencia. Si llevamos eso a un diagrama XY, pues entonces podemos llegar a ciertas análisis muy interesantes que nos pueden facilitar su cálculo, digamos. Entonces tenemos que una concentración de analito nos da una respuesta de analito sobre la curva de la calibración que tengamos, ¿cierto? De la respuesta, que generalmente es una línea recta, ¿cierto? En nuestro ámbito lineal. Y cuando se encuentra con la interferencia con el analito, pues va a dar otra respuesta diferente. Casi siempre, digamos que se puede saber en cierta medida por las respuestas, porque primero corro la concentración de analito teóricamente sin la interferencia, si es lo más, sería lo más favorable, y si no, pues con materiales de referencia, con esas muestras estarían creando la interferencia. Entonces, se entiende que la respuesta del analito con la interferencia, esta va a ser el producto de la respuesta del analito más la respuesta de la interferencia, más un posible corrimiento del cero, ¿cierto? O sea, una cierta cantidad que se puede pensar que está en el límite inferior, como
pudiéramos ubicar el límite de cuantificación, por ejemplo. Estos podríamos también, si lo analizamos en una recta, pues lógicamente que esto obedece a una pendiente. Entonces, si hacemos una simplificación, esa pendiente multiplicada por la concentración, ¿cierto? O sea, eliminando el término independiente, si logramos pasar la curva por cero o asumir eso que es muy pequeño, entonces la constante que va a ser la pendiente multiplicada por la concentración, pues nos va a dar la respuesta del analito. Igualmente, la constante o pendiente de esa nueva figura va a multiplicar la concentración de la interferencia y nos va a dar la respuesta de la interferencia. Entonces, si aquí hacemos un arreglo matemático y dividimos o sacamos como factor común el caso A, para tener la posibilidad de observar aquí un coeficiente de selectividad, que es lo que acostumbran a tener los analistas para darse una idea de cómo está la interferencia, si está más que la otra, si está pequeña, etcétera, etcétera. Entonces se llega a una recomendación de los experimentos químicos, de los científicos, que el coeficiente de selectividad debe ser menor o igual a 0.09, es aceptable. O sea, ¿a qué se parece esto? A cuando estamos hablando y en la cantidad de error que es permisible en ciertas pruebas, generalmente se dice o no hay error o máximo un 10%. Aquí ya bajan el 10% al 9%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues están siendo conservadores para incluir tal vez un factor de incertidumbre. Este sería el criterio de aceptación de que la interferencia no es letal, pues en el resultado. Ese es el factor de sensibilidad, perdón, de selectividad del método. Muy bien. En el ejercicio podemos revisar, que lo puedes ver en Excel también. Aquí describen un método de fluorescencia para el análisis de iones de plata en agua. Cuando analizan una solución que contiene 1 por 10 a la menos 9 mol de plata, ion de plata, y 1,1 por 10 a la menos 7 de mol de níquel, la intensidad de la señal fue un 4,9% mayor que la obtenida para una solución inicial de plata. Pues podemos medir la solución de ion de plata, nos da un valor, y cuando se ve la que está interferida, aumenta la respuesta a un 4,9%. Ahí en este ejercicio ya pudiéramos nosotros establecer una pregunta: ¿cuál es el coeficiente de selectividad? O sea, esa proporción que vimos antes de la pendiente del níquel, que es la interferencia, sobre la pendiente de la plata, que es el analito, para este método, ¿cierto? Podría ser un resumen. Entonces, allí en Excel lo puedes revisar, que está pues analizándose esto, ¿cierto? Si cuando yo tengo una concentración de ion plata, 10 a la menos 9, obtengo una resultante en una respuesta, le vamos a decir el 100%, ¿cierto? Para poder comparar con el 104,9%. Entonces, cuando ya se le adiciona esa interferencia a ese analito, pues ya cambia seguramente la pendiente y nos va a dar un resultado que es donde se observa que nos da 104,9%, o sea, un 4,9 por encima de la respuesta inicial. Entonces, si hacemos este análisis de que la respuesta, aquí observen que los hemos puesto a todos pasando por el cero para, digamos, simplificar el ejercicio. Entonces, la respuesta va a ser igual a la constante por la concentración. El término, el intercepto es cero, digamos. Y para cada uno de los componentes, pues en el caso de la plata, la respuesta del ion plata va a ser igual a su pendiente por su concentración. En este caso ya tenemos que la respuesta es 100 y que la concentración es 1 por 10 a la menos 9. Entonces logramos despejar para la pendiente del ion plata y nos daría, pasando esto al denominador y subiendo el exponente, nos da 10 a la 11 mol a la menos 1.
Ya conociendo la pendiente del ion plata, pues nos podemos ahora apoyar en la otra relación que dice que la respuesta del analito con su interferencia va a ser igual a la pendiente del analito multiplicado por esta relación de la concentración del analito más allí donde aparecerá la relación que estamos buscando por la concentración de la interferencia. Entonces, si le vamos a poner pues nombres propios a esa fórmula, pues lo pasamos a resultante de analito ion plata, interferencia níquel, la constante del analito que es la plata y la concentración de la plata más la relación que nos interesa por la concentración de la interferencia níquel. Reemplazando, entonces la respuesta va a ser 104.9, la constante que ya la calculamos, 10 a la 11, y el paréntesis, volvemos y repetimos la concentración del ion plata, más dejemos, esta es la variable que nos interesa, la relación, el coeficiente de selectividad, y la concentración de la interferencia la conocemos. Entonces ya fácilmente ustedes se dan cuenta que la parte molar se simplifica y nos quedan solo números, los podemos fácilmente pasar al otro extremo y encontramos que el coeficiente o la relación de selectividad del método con esta circunstancia nos dio 0.046. Como teníamos establecido que tenía que ser menor a 0.09 para ser adecuado, pues estamos encontrando que no es la interferencia algo que nos afecte tan drásticamente y sería aceptable, pues porque no podemos eliminar muchas veces las interferencias. Muy bien. Como te digo, ese ejemplo lo tienes también calculado en Excel para que lo revises. Muy bien. ¿Qué podemos reflexionar de este ejercicio? De que si hacemos pues muchos experimentos, vamos a encontrar esta relación. Esta que fue la del ejemplo, que a esta concentración de interferencia nos daba un 4.9% de más, ¿cierto? En la respuesta, entonces, se logra establecer de que efectivamente va a ir aumentando el error y podría llegar hasta más del 10%, donde ya sería inaceptable para la presencia en conjunto con un analito. Eso es muy interesante desde el punto de vista experimental. Entonces, la evaluación de la selectividad para interferencias desconocidas, pues partimos de unas muestras puede ser que tengan los interferentes o puede ser que adicione yo, ¿cierto? O adicionas tú en el laboratorio los interferentes. Si tienen los interferentes, pues lo importante es otro método, como dijimos, para comparar, otro método que sea más selectivo y diferente principio, porque pues yo no puedo contrastar un método cualitativo con otro cualitativo, ¿cierto? Entonces lo que dijimos en el PCB, el cualitativo se contrasta con el que es más selectivo, puede ser hasta más específico o principio de medición completamente más elevado, digamos. Y cuando se adicionan los interferentes, pues no hay problema con usar el mismo método. Muy bien. Entonces, vamos aclarando cada uno de los escenarios. Para comprobar esta selectividad, entonces analizo muestras y materiales de referencia mediante el método candidato y otros métodos independientes. Aquí, por ejemplo, se habla de diferentes columnas, de diferentes solventes de extracción, métodos oficiales, etc. Y se usan los resultados de las técnicas de confirmación para establecer la habilidad del método, para confirmar la identidad del analito y su habilidad para medir el analito aislado de las interferencias. Decidimos qué tanto es lo que necesitamos soportar científicamente, ¿cierto? Y el segundo escenario es cuando analizamos muestras blancos que contengan posibles interferencias en presencia del analito. Examinamos el efecto de las interferencias. La presencia de las interferencias incrementa o inhibe la detección o cuantificación del mensurando, es lo que nos tenemos que preguntar y en los resultados experimentales llegar a esa conclusión de si sí lo está aumentando, entonces va a llegar a un punto donde ya no es admisible, o si se está desapareciendo, pues qué bueno.
Si la detección o cuantificación se inhibe por las interferencias, se requerirá un desarrollo complementario del método, porque puede que se esté ocultando. Muy bien, entonces esa comprobación de selectividad, vamos a la parte experimental, preparamos muestras, preparamos el blanco, el material de referencia calibrar con calibrante o el blanco fortificado. Analizamos esas muestras y vienen unos resultados que tenemos que hacer análisis de datos comparativo o cuantitativo, y en algunas ocasiones nos tocará hacer análisis estadístico cuando ya se ponga más compleja la situación. Muy bien, entonces aquí hay un ejemplo para aplicar todo esto. Dice, se requiere evaluar la selectividad de un método para determinar un compuesto A en presencia de posibles interferencias. En este caso tenemos dos interferencias, la interferencia 1 y la interferencia 2. Interferente, a veces le llaman las traducciones, las cuales se adicionaron a los niveles máximos permitidos por la legislación de agua tratada, apta para consumo humano. Para ello se realizaron las siguientes pruebas. Se analizaron 5 muestras de blanco, 5 muestras fortificadas con la interferencia 1 y 5 muestras fortificadas con la interferencia 2. Aquí en el cuadro vamos a tener los resultados obtenidos, los blancos, las interferencia 1 y la interferencia 2. Igual puedes mirar esto también en el Excel para los cálculos que vamos a estar haciendo, las funciones que vamos a aplicar. Entonces empezamos a usar los estadísticos que están libres en Internet. Aquí está la página web donde fácilmente puedes entrar a aplicar el test de Shapiro-Wilk. Ese Shapiro-Wilk nos va a servir para evaluar la normalidad de los datos. Acuérdense que los supuestos de normalidad son muy importantes validarlos, porque si no estamos bajo el supuesto de normalidad de datos, pues de ahí para abajo muchas estadísticas no serían válidas. Entonces aquí es muy sencillo, porque tan pronto se abre este aplicativo de Shapiro-Wilk en esa dirección, entonces aparece aquí los datos. Simplemente los otros no hay necesidad de tocarlos, simplemente vamos a poner los datos. Entonces vamos a poner aquí, ¿qué? Pues los datos de cada uno de los conjuntos que tenemos de los experimentales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los datos para blancos, los datos para interferencia 1, los datos para interferencia 2, y empezamos a analizar qué tan normales son esos datos, ¿verdad? Entonces en el primer caso ponemos aquí los datos del blanco y le decimos calcular, y automáticamente nuestro Excel nos da una serie de resultados y al final nos dice cómo está la presentación, cómo están los resultados, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, vamos a tener una conclusión muy sencilla. Aquí hacen unos análisis muy detallados, ahí mismo en esa página, donde le dan a uno todas las condiciones que lógicamente estamos viendo que se comportó normalmente esos datos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos al primer interferente, bueno, aquí ustedes se dan cuenta que cuando metimos los datos de blancos, pues obtuvimos unos resultados bastante favorables según los datos, y aquí pues la gráfica no lo confirma, por ningún lado hay ninguna contradicción, y cuando vamos a la primera interferencia, entonces volvemos otra vez a meter los datos allá en el Shapiro-Wilk y le decimos calcular, y pues nos dice que estos datos se comportan de una manera, parece que no tenemos problemas, ¿cierto? Están distribución normal, no hay problema. O sea, que al final dice prueba Shapiro-Wilk utilizando una distribución normal. O sea, bien, no nos rechaza. Aquí hay un relojito que no está en zona roja, entonces estamos bien. Para el caso del segundo interferente, aplicamos lo mismo, metemos los datos y obtenemos los resultados favorables. Estamos bien. O sea, de normalidad, bien. Los datos son normales, nos podemos arrancar nuestras otras análisis de los datos. O sea, hicimos bien, es posible que hayamos hecho mal la experimentación y nos tocaría volverlo a repetir. No, acuérdense que no es concluir de que no, esto no es normal. No, hay que repetirlo porque de pronto pudimos haber tenido un problema experimental. Muy bien.
Después de que ya están los datos normales, entonces vamos a ver si las varianzas son adecuadas, ¿no? Porque si no son adecuadas, pues vamos a tener problemas también en los siguientes análisis. La homogeneidad de varianzas, aquí está la página web, ustedes le dan clic y inmediatamente van para internet y aparece la prueba del Leven. La prueba del Leven es la homogeneidad y permite realizar igualdad de varianzas. Esta prueba se utiliza para determinar si las muestras tienen variaciones iguales. Las pruebas estadísticas, como las medidas independientes, la prueba T, requieren que las desviaciones sean iguales entre las muestras. Acuérdese que de aquí para adelante vamos a tener que llegar a algún momento a analizar los sesgos, y los sesgos pues es con la prueba T, pero para aplicar la prueba T te tiene que comprobar el supuesto de igualdad de varianzas. Entonces hacemos primero varianzas y después vamos a hacer T. Las pruebas. Para utilizar esta calculadora, pues simplemente lo mismo que van a encontrar en internet, va a decir muestra 1 y muestra 2, ¿cierto? Entonces vamos a analizar en este caso cómo es el blanco, cómo se comporta al lado de la primera interferencia. Ese es el primer conjunto que analizamos, ¿verdad? Entonces, llegamos, él nos da unos resultados con la facilidad de que después de que da todos los resultados, concluye. Y desafortunadamente tenemos un incumplimiento de homogeneidad. O sea, tenemos un primer problema, ¿cierto? Entre el blanco y la primera interferencia, las varianzas son estadísticamente diferentes. Entonces, bueno, ya tenemos que empezar a evaluar qué es lo que pasó o si esto debe conducir a otro tipo de análisis, a otro tipo de experimentación, pero hagámoslo con la interferencia 2 a ver cómo va la cosa. Entonces, con la interferencia 2 pues no tenemos problema. Resulta que sí se cumple el requisito de homogeneidad, o sea, las varianzas son estadísticamente iguales, no hubo problema. Entonces, solo nos queda un pequeño problema con la interferencia 1, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que cuando es necesario aplicar la prueba T, pues la prueba T en Excel, ustedes encuentran que hay una prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y hay otra prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces toca tener, si no se cumplió una prueba de varianza, pues nos toca usar la de varianzas desiguales. Si sí se cumplió, pues usamos las de varianzas iguales para continuar la evaluación de ese sesgo. Entonces, la prueba T para las varianzas diferentes que nos dio entre el blanco y la interferencia 1. Entonces, pues aquí tenemos el Excel que tú tienes aquí acompañando esta presentación, este módulo. Entonces vas a encontrar aquí los blancos, la interferencia 1 y la interferencia 2. Para la interferencia 1 que tuvimos problema de varianza, entonces le decimos varianzas desiguales. Le decimos aceptar, acuérdate que eso es en análisis de datos. Entramos por Excel en análisis de datos y buscamos la prueba T para muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces le damos a aceptar y pues nos pide acá que los rangos, entonces aquí cogemos el rango de blancos, el rango de interferencia 1 y el rango al ladito donde vamos a querer que nos reporte los resultados. Entonces, este es el resultado que vas a ver allá en Excel. Entonces, cuando se hace esta usando la prueba, ¿cierto? Dado que la prueba de varianza no se satisface, pues nos toca la de varianzas desiguales. Y llegamos aquí a un valor, digamos, de 0.036. Bueno, estamos hablando de un 3.6% de error, que pues no es tampoco tan alarmante, ¿no? O sea, puede ser de pronto hasta aceptable ese sesgo, ¿no? Ese sesgo depende, lógicamente, del sesgo que hayan establecido en la prueba. Si la prueba dice aceptamos sesgo de 4%, pues maravilloso, de 5%, pero si dicen de 2, pues ya quedamos por fuera de esa especificación. Para el segundo caso, pues no tuvimos problema en las varianzas, entonces podemos lógicamente utilizar el de las varianzas iguales, que le llaman en estadística la homoscedasticidad. Y entonces también, curiosamente, el error, el sesgo está alrededor del 3%. Entonces, como que no están muy diferentes las dos, entonces depende del sesgo, lógicamente, que se define.
Entonces, en el caso específico de cromatografía, evaluación de selectividad. Definimos requisito de sesgo, porque fíjese que si no tenemos el sesgo, pues no sabemos si aceptar o no aceptar la prueba T. Inyectamos blancos fortificados con materiales de referencia, inyectamos posibles interferencias u otros analitos, hacemos comparación cualitativa, que es muy importante la inspección, y la comparación cuantitativa, y llegamos a alguna conclusión. Esta figurita que está aquí arriba, pues la puedes ver allá en Excel, que es como la respuesta cromatográfica del blanco. Y después miramos la respuesta conjunta de cromatografía de todas las interferencias. Entonces, fíjense que aquí está saliendo el litio, el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, con ciertas áreas, o sea, con ciertas... Y allá abajo se ve la curva del blanco. Entonces, ¿cuál es la definición del requisito de sesgo? Entonces, en este caso, para cromatografía, que pues es un método de alto nivel, para medir estas componentes por cromatografía iónica a un nivel de concentración de 1 miligramo por litro, el requisito de sesgo es del 1%. Entonces, vamos a ver si somos afortunados de que se cumpla ese sesgo. Si no, pues tenemos problemas con alguna situación experimental. Muy bien, entonces aquí están los datos, también lo encuentras en Excel, donde fácilmente puedes hacer el seguimiento de los datos de los cálculos. Entonces, para diferentes niveles, para diferentes elementos, perdón, tenemos la respuesta del blanco, tenemos la respuesta del nivel equivalente y tenemos la inyección por elemento. Si esos datos los graficamos fácilmente, pues ustedes pueden hacerlo en Excel, lo encuentras allá a los cálculos para poder producir esta gráfica. Entonces nos damos cuenta que estamos detectando unos errores versus el nivel y unos errores versus el blanco, ¿cierto? Entonces, como el nivel de aceptación fue sesgo de 1%, afortunadamente encontramos que esos errores versus el nivel, entonces estamos encontrando los que están por debajo del 1%. Y sería aceptable esa presencia de las tales interferencias, aunque lógicamente que el blanco está mostrando unos errores que se dejan afectar por esas interferencias. Entonces, eso es básicamente lo que debemos aplicar para nuestro análisis de la prueba de selectividad. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo módulo.